Imaginemos por un momento tener exactamente 1586 días para que el despertador deje de sonar por obligación. O sea, menos de 5 años para alcanzar esa ansiada libertad financiera. Madre mía, es que suena hasta poético, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero es que no es poesía, es una hoja de cálculo pura y dura. Cada euro invertido, cada movimiento fiscal calculado al milímetro, e incluso la hora exacta a la que te tomas el café de la mañana. Todo orquestado para cumplir con esa fecha límite. Y eso es precisamente lo que aporta un valor incalculable a las fuentes que vamos a manejar hoy en esta inmersión profunda. Porque, a ver, no estamos ante un informe institucional genérico de estos redactados en una torre de cristal por analistas que no se juegan su dinero. Ya, exacto, no es Wall Street. No, no. Estamos ante la aplicación real de la teoría económica. Es un cruce perfecto entre, digamos, la alta volatilidad de los mercados globales y la gestión pura de la vida cotidiana. Vale. Pues vamos a desgranar esto porque me parece fascinante. Nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar la actualización de mayo de 2026 del blog Invertir con Sore, que básicamente documenta al detalle todo lo acontecido en su cartera durante el mes de abril. Y es un mes intenso, ¿eh? Muy intenso. Queremos entender la anatomía de esta estrategia a largo plazo, porque logra combinar la paciencia estoica de los fondos indexados con la agresividad táctica de ir eligiendo acciones individuales. Ujú. El famoso stock picking. Eso es. Pero claro, antes de ver los movimientos concretos hay que entender el terreno de juego en el que se mueve este capital. Venimos de un marzo marcado por el pesimismo, con caídas notables, y de repente, pues abril de 2026 ha resultado ser un mes de rebote explosivo. Un rebote además impulsado por varios frentes, porque a nivel geopolítico vimos una relajación crucial de las tensiones en Oriente Medio. Ostras, sí, eso fue clave. Claro, con señales claras de una tregua entre Estados Unidos e Irán que logró estabilizar el tránsito comercial en el estrecho de Hormuz. Y cuando el riesgo de un shock energético global disminuye, pues el apetito por el riesgo en los mercados vuelve con muchísima fuerza. Ya, se respira. Efectivamente, y los índices lo reflejaron inmediatamente. O sea, el S&P 500 se disparó un 9,35% en el mes, rompiendo la barrera de los 7.230 puntos. Máximos históricos. Una locura. Y en Europa, bueno, aunque con menor intensidad también hubo fiesta, ¿no? Porque el Eurostoxx 50 sumó un 4,4% y el IBEX 35 un 2%. Sí, números muy verdes en todas partes. Pero a ver, la verdadera gasolina de ese motor, según los datos del blog, no fue solo la paz geopolítica, sino los resultados empresariales, especialmente en el sector tecnológico, porque las cifras que reporta el autor son, de verdad, descomunales. Son de otro planeta. Literalmente. Alphabet marcando una subida mensual del 28,7%, Amazon un 26%, Microsoft un 11%. Y luego está el caso de Micron Technology, que resulta directamente vertiginoso. Un alza del 43%. O sea, solo en abril, culminando una trayectoria anual que ha llevado la acción de los 80 a los $542. Fíjate qué barbaridad. Y aquí surge mi primera gran duda al leer todo esto, porque yo me quedé perpleja. Llevamos años escuchando voces de alarma advirtiendo sobre una burbuja tecnológica inminente, sobre valoraciones insostenibles en Estados Unidos, y sin embargo nuestro inversor documenta todo esto con una calma tremenda, sin entrar en pánico en ningún momento. Totalmente zen. Exacto. ¿Por qué ignora esa narrativa del colapso inminente si todo el mundo grita que viene el lobo? Pues porque su marco de análisis se centra en la generación real de caja, no en el ruido mediático. O sea, una burbuja, por definición, ocurre cuando los precios de los activos se desconectan por completo de sus fundamentales. Vale. Es decir, de su capacidad actual o futura para generar beneficios de verdad. Y el autor del blog desestima el miedo a la burbuja en estas megacapitalizadas por una razón técnica muy concreta, y es que el crecimiento de los beneficios por acción está acompañando e incluso superando las expectativas. O sea que no es humo. No, para nada. No es especulación basada en promesas vacías. Son negocios que al integrar la inteligencia artificial y optimizar sus estructuras de costes, pues están reportando márgenes operativos históricamente altos. O sea, entiendo. El precio de la acción sube mucho, claro, pero como la empresa también gana muchísimo más dinero, la proporción, digamos, se mantienen en niveles justificables. Y la pura especulación
El propio autor hace una comparativa muy aguda con las criptomonedas. Ah, sí, lo de Bitcoin. Exacto. Menciona cómo Bitcoin subió un 16% en abril, que a ver, es un dato que aislado parece muy positivo, ¿verdad? Claro, un 16 está genial. Pero palidece al ver su rendimiento interanual, con una caída del 21%. Uf, claro. Y si cruzamos ese dato con la subida del 28% del S&P 500 en ese mismo periodo de 12 meses, pues la conclusión del inversor es clarísima. Que la falta de generación intrínseca de valor sigue haciendo de los criptoactivos un terreno muy volátil. Altamente volátil y especulativo, sí. Muy alejado de la previsibilidad que él necesita para su plan de 5 años. ¿Ya? Tiene sentido. Pero espera, porque aquí encuentro una contradicción fascinante en el documento. Si confía tanto en los fundamentales de la tecnología y considera que no hay burbuja, porque los beneficios son reales, a ver, ¿por qué decide vender algunas de sus posiciones más brillantes precisamente este mes? Ahí está la clave de la gestión activa. Es que hablamos de la venta de acciones de ASML y de la propia Micron Technology. A simple vista, deshacerte de ASML, que es, bueno, un monopolio de facto en la maquinaria litográfica para semiconductores, es que me parece como tener el manzano más sano y robusto de todo el huerto y decidir podar justo sus ramas más altas y productivas. Ujú. O sea, ¿por qué cortar lo que está dando tanto fruto? Pues mira, la analogía de la poda es excelente, porque ilustra el concepto técnico de la rotación de cartera por valoración relativa. El inversor no ejecuta estas ventas porque de repente considere que ASML o Micron han pasado a ser malas empresas. En absoluto. Dale. De hecho, en el blog reitera que ASML es un negocio excepcional con ventajas competitivas casi inexpugnables. El mecanismo mental aquí es puramente de gestión de riesgos frente a las expectativas del mercado. ASML había alcanzado niveles de cotización extremadamente exigentes. Ya. Y cuando dices exigente, supongo que te refieres a que el mercado ya asume un crecimiento perfecto durante la próxima década. Y claro, cualquier mínimo tropiezo supondría un castigo enorme en bolsa, ¿no? Correcto. Es que, en finanzas, cuando el precio descuenta a la perfección, el margen de seguridad desaparece por completo. Claro, ya no hay red. Exacto. El riesgo de caída ante una simple ralentización del sector supera con creces al beneficio potencial de mantener la acción. Y en el caso de Micron Technology se suma otra variable crítica, y es que el sector de los chips de memoria es brutalmente cíclico. Ujú. Montañas rusas. Totalmente. Pasa de la escasez extrema, donde los precios y márgenes se disparan a lo bestia, a la sobreoferta que hunde los beneficios. Entonces, ante una subida tan vertical, el inversor decide asegurar sus ganancias y retirar el capital de la mesa. Mm. Lo entiendo. Corta esa rama alta no por capricho, sino para permitir que ese capital vuelva a buscar rentabilidad en semillas mucho más cercanas al suelo, donde el riesgo de caída es mucho menor. Vale. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, claro. ¿Dónde decide plantar esas semillas con el capital que acaba de liberar? Porque según el registro, cruza el océano y empieza a inyectar liquidez masivamente en Europa y en sectores diametralmente opuestos a la fiebre tecnológica. Un giro radical, sí. Es que la primera compra fuerte es Airbus, entrando a 167,8 euros por acción. Y aquí no estamos hablando de disrupción de software ni de inteligencia artificial, sino de remachar metal y construir aviones enormes. Ya. Pero fíjate en la dinámica competitiva de Airbus, que es lo que realmente busca el autor. Es un duopolio mundial junto con Boeing, y Boeing, además, atraviesa una profunda crisis de confianza y operativa últimamente. Sí, no ganan para disgustos. Pues el concepto clave para entender esta inversión es la inmensa cartera de pedidos, lo que llaman el backlog. En la industria aeronáutica comercial, los aviones se encargan con años o incluso décadas de antelación. ¡Ostras! Y esto proporciona a Airbus una visibilidad de ingresos futuros que pero que muy pocas empresas globales poseen. Claro, entiendo. O sea, no dependen de lo que vendan el mes que viene porque literalmente ya tienen vendida la producción de los próximos 10 años. Exactamente. Y fíjate que el autor señala un PER de 22 para Airbus. Que, a ver, a primera vista, pagar 22 veces los beneficios de una empresa industrial tan pesada podría parecer un poco caro frente a alternativas más ligeras en capital, ¿no? Podría parecerlo, sí. Pero el autor proyecta una rentabilidad superior al 19% anualizado, combinando el cobro de dividendos y la revalorización. Y establece un precio objetivo asombroso de 264 euros para 2029. Hay muchísima convicción ahí, desde luego. Totalmente. Y la lista de compras continúa con otra empresa europea,
SAP, el gigante alemán del software empresarial. La compra 143,1 euros buscando un objetivo de 252 euros para 2029. Y aquí me vas a tener que ayudar, de verdad. A ver, dime. Porque me cuesta ver la lógica en esta. La tesis central del blog para SAP se basa en los enormes costes de cambio de sus clientes y su transición a la nube con lo que llaman S4 HANA. Ujú. Pero vamos a ver, con el avance desenfrenado de la inteligencia artificial, donde vemos modelos capaces de reescribir código en milisegundos, o sea, ¿no corre SAP el riesgo de quedar completamente obsoleta de un plumazo por una startup impulsada por IA? Pues mira, esa es precisamente la preocupación del consenso general del mercado ahora mismo. Y es exactamente la razón por la que el inversor encuentra valor aquí. ¿Ah, sí? Sí, porque el error es ver a SAP como un simple procesador de textos o un programa contable que puede ser sustituido por una aplicación más rápida. Un sistema ERP de SAP funciona como el sistema nervioso central de una gran corporación multinacional. Vale. Controla la logística global, los pagos a miles de proveedores, la nómina de cientos de miles de empleados y el inventario. Todo en tiempo real. Claro, o sea que no puedes apagar eso un viernes e instalar un programa nuevo el lunes así, por las buenas. Es que es operativamente inviable. Migrar un sistema de esta magnitud implica paralizar departamentos enteros durante meses y asumir un riesgo catastrófico de pérdida de datos. Esos son los famosos costes de cambio. El cliente es cautivo por pura necesidad estructural. Ya, están atados. Totalmente. Y respecto a la amenaza de la inteligencia artificial, el inversor del blog tiene una lectura contraria muy perspicaz. Las empresas grandes no van a entregar sus datos financieros históricos y confidenciales a un modelo de IA público y externo. ¡Ostras! Claro. Sería un suicidio corporativo. Exacto. Por tanto, SAP tiene la oportunidad de oro de integrar la inteligencia artificial dentro de su propio ecosistema cerrado. Y esto afianza aún más a sus clientes y le permite a SAP aumentar sus tarifas por esos nuevos servicios automatizados, expandiendo sus márgenes. Fíjate, pues visto desde el prisma de la privacidad de los datos, tiene todo el sentido del mundo. El foso defensivo de SAP es básicamente tener la llave de la caja fuerte corporativa. Así es. Otras compras que menciona el blog y que siguen esta misma filosofía de buscar valor en el pesimismo son Charles Schwab y Brookfield Asset Management. Dos financieras. Sí, en Schwab entra a $90,3, aprovechando que el sector financiero había sido duramente castigado, y compra un PER de 16, una valoración que él percibe como un descuento absurdo frente a su solidez histórica. Y como curiosidad matemática del blog, fíjate, la propia fórmula del autor arroja un valor conservador de $140 para 2029, pero curiosamente el precio objetivo que él lista finalmente asciende a $288. Un salto importante. Muy importante. Y en cuanto a Brookfield, entra a $45,4 para ganar exposición a activos reales, infraestructuras y energía, que alimentarán, entre otras cosas, los centros de datos de la IA, cobrando unas jugosas comisiones recurrentes por gestionarlo. Es que estas compras ilustran perfectamente la capacidad de navegar a contracorriente. O sea, mientras el mercado se pelea por comprar las empresas de semiconductores en máximos históricos, este inversor posiciona su capital en los cimientos invisibles que soportarán esas tecnologías. Totalmente. Y lo hace a valoraciones muchísimo más racionales. Pero claro, esta precisión en el stock picking no ocurre en un vacío de hojas de cálculo perfectas. Hay un componente táctico en esta bitácora que roza de verdad la ingeniería financiera. Especialmente cuando interviene el peaje más duro de todo inversor, que es la fiscalidad. Ay, Hacienda. Exacto. Y aquí es donde la operación con Zoetis me dejó completamente perpleja. El autor menciona que es una gran empresa, un líder indiscutible en salud animal, beneficiándose de la megatendencia de, digamos, la humanización de las mascotas y con un gran poder de fijación de precios. Sí, un negocio estupendo. Estupendo. Sin embargo, confiesa haberla vendido asumiendo pérdidas en febrero solo para volver a comprarla ahora en abril por $114,8, justo por debajo de su umbral de los 125. Y mi pregunta es, si te gusta el negocio a largo plazo, a ver, ¿por qué asumir voluntariamente una pérdida en febrero? Ya. ¿No es un riesgo tremendo quedarte fuera si la acción de repente sube un 20% antes de que puedas volver a comprar? A ver, es un riesgo sin duda, pero es un riesgo calculado dentro de un marco fiscal muy estricto. La maniobra que ejecuta se conoce como afloramiento de minusvalías. Vale. En España, la agencia tributaria permite compensar las ganancias patrimoniales con las pérdidas generadas en otras operaciones, Reduciendo así la factura, claro. reduciendo drásticamente la factura fiscal final.
Pero claro, Hacienda no es ingenua. No te permite vender hoy con pérdidas para desgravarte y volver a comprar las mismas acciones mañana por la mañana. Te exigen un periodo de cuarentena, entiendo. Exactamente. Es la conocida regla de los 2 meses para valores cotizados. Tienes que esperar al menos 2 meses para recomprar esos títulos si quieres que la pérdida sea deducible. ¡Ostras! Lo destacable de nuestro inversor no es solo que conozca la norma, que, es pública, sino su absoluta frialdad para ejecutarla. O sea, desactiva el apego emocional hacia Zoetis, acepta el riesgo de que la cotización se le escape durante esos 2 meses de espera obligatoria, y en cuanto el calendario legal se lo permite, pues reabre la posición porque el precio seguía por debajo del umbral que su valoración consideraba atractivo. Fíjate. Es una masterclass de cómo utilizar la estructura fiscal como una herramienta activa de rentabilidad. Es la optimización llevada al extremo más absoluto. Y para visualizar la arquitectura completa de esta cartera, me gusta usar la analogía de un equipo de fútbol de élite, ¿no? A ver, Todas estas selecciones individuales, las maniobras tácticas con Hacienda, buscar valor oculto en Europa, todo eso representa a los delanteros estrellas, los que asumen riesgos y buscan los goles espectaculares. Pero claro, para que el delantero juegue sin presión, necesitas una defensa inquebrantable en el equipo. Claro. Y ahí es donde entra su núcleo de gestión pasiva, ¿verdad? Esa es la red de seguridad, exacto. Las aportaciones constantes a fondos indexados globales. El blog detalla aportaciones mensuales a fondos como el iShares Developed World, el Vanguard de mercados emergentes, el S&P 500 clásico y otro de empresas de pequeña capitalización. ¿Muy diversificado? Muchísimo. A lo que hay que sumar una EPSV, que es una entidad de previsión social voluntaria, un producto de ahorro para la jubilación muy arraigado en el País Vasco y gestionada, en este caso, por Indexa Capital, donde aporta el máximo legal de 5.000 euros anuales para beneficiarse de una reducción directa en la base imponible del IRPF. Más optimización fiscal. Siempre. Y claro, si la defensa son los fondos, el flujo constante de puntos desde el centro del campo son los dividendos, porque en un solo mes reporta ingresos por dividendos de 10 empresas diferentes. Un goteo incesante desde Broadcom, Novo Nordisk, Río Tinto o Altria. O sea, ingresos de sectores que van desde la tecnología y la salud hasta la minería y el tabaco. Claro, es que esa diversificación sectorial en el cobro de dividendos actúa como un estabilizador clave. O sea, aunque un sector específico pase por un ciclo bajista, la maquinaria de flujo de caja libre hacia la cuenta del inversor no se detiene nunca. Sigue entrando dinero. Exacto. No obstante, en esta revisión de abril hay un detalle operativo muy sutil pero importantísimo. El autor indica que, ante la euforia generalizada y los mercados rompiendo máximos históricos de forma consecutiva, pues ha decidido reducir ligeramente el ritmo de sus aportaciones a los fondos indexados. O sea, no frena en seco, pero levanta un poquito el pie del acelerador de la inversión pasiva. Acumula un poco más de liquidez, supongo, esperando que esa exuberancia irracional corrija tarde o temprano para disparar esa pólvora. Eso es. Y mantener liquidez cuando el mercado te invita a la avaricia pura es otra prueba de una férrea disciplina psicológica. Sí, sí. Una disciplina que, curiosamente, se extiende mucho más allá de su cuenta de valores. Y creo que aquí reside el aspecto más genuino y revelador de todo este documento. Totalmente. Porque, a ver, el autor busca la libertad financiera en menos de 5 años, sí. Pero es plenamente consciente de que alcanzar la meta en 1.586 días con una cuenta bancaria abultada no sirve de absolutamente nada si llegas con el cuerpo y la mente destrozados. Claro, el peaje vital. En su bitácora mensual, él documenta la gestión de su biología y su bienestar con el mismo nivel de escrutinio analítico que aplica la cuenta de resultados de Microsoft. Es alucinante. Es que aborda su vida como un portafolio holístico. Nos relata, además con mucha transparencia, que la primera mitad del mes estuvo marcada por dificultades de salud en su entorno familiar inmediato. Sí. Y esto actúa como un recordatorio contundente de que, oye, aunque la hoja de cálculo financiera proyecte un crecimiento lineal perfecto, la realidad vital es sumamente volátil. Ya te digo. Afortunadamente, la segunda quincena le trajo estabilidad, recuperación e incluso la recompensa anímica de ver las generosas devoluciones en su declaración de la renta, que esto es gracias precisamente a esas deducciones fiscales de la hipoteca y de la EPSV que mencionábamos antes. Todo cuadra. Y para capitalizar esa tranquilidad, hace lo que cualquier buen gestor haría:
reinvertir en la recuperación de su principal activo, que es el mismo. Eso es. Describe un viaje regenerador de 2 noches a Málaga, motivado por su fascinación por la botánica y las plantas, pasando horas en el jardín botánico de la ciudad. Aunque, bueno, con su habitual espíritu crítico a la hora de valorar activos, deja muy claro que, a pesar de disfrutar Málaga, la medalla de oro en su ranking personal de ciudades con encanto se la sigue llevando Córdoba. Hombre, claro. Siempre hay que tener un benchmark. Total. Y también aprovecha para nutrir su capital social, desvirtualizando en Madrid a un amigo inversor que conoció a través de Twitter. Pero bueno, lo que resulta fascinante de verdad es analizar lo que él denomina su cartera de suplementación diaria. Es que la manera en que evalúa los suplementos imita perfectamente su filosofía de inversión financiera. Totalmente calcos. A ver, escucha esto. Toma creatina, entre 3 y 5 gramos diarios. Reconoce abiertamente que no nota ningún beneficio explosivo a corto plazo en su energía, pero decide mantener su consumo de forma ininterrumpida a largo plazo porque la evidencia científica sugiere beneficios neurológicos preventivos. Es increíble. Trata a la creatina exactamente igual que a un fondo indexado global, o sea, aportación constante, aburrimiento a corto plazo y confianza ciega en la esperanza matemática a décadas vista. Tal cual. Luego añade omega 3 y magnesio rigurosamente por las noches para optimizar la arquitectura del sueño. Y este mes, fíjate, incorpora una nueva posición a su cartera biológica. A ver, Uruma con extracto de pimienta negra. La toma junto a las comidas para ver si logra atenuar ciertas molestias articulares recurrentes en codos y hombros. Pero es que él mismo define esta ingesta como un experimento, una apuesta de alto riesgo y baja convicción, como comprar acciones de una empresa biotecnológica pequeña. El coste de la inversión es mínimo, la expectativa de éxito es baja, pero oye, si funciona, el retorno en calidad de vida es enorme. y profundiza aún más en la mecánica biológica de su día a día. Fíjate que revela que sus análisis de sangre muestran una tendencia hacia niveles bajos de ferritina, que es la proteína que almacena el hierro. Sí. Y ante esto, pues no recurre al pánico, sino a la pura eficiencia. En lugar de atiborrarse a suplementos de hierro a ciegas, investiga el mecanismo de absorción y descubre que los taninos y polifenoles presentes en el café interfieren severamente en la capacidad del organismo para asimilar el hierro no hemo de los alimentos. ¡Ostras! Entonces su solución es pura gestión operativa. O sea, separa milimétricamente su consumo de café, aislándolo por completo de las comidas principales, para eliminar la interferencia bioquímica. Es sencillamente espectacular. O sea, está arbitrando las ineficiencias de su propio sistema digestivo del mismo modo que utiliza un enlace de referidos de Octopus Energy, que lo menciona de pasada para rascar 50 € de descuento en la factura de la luz y cubrir los costes del servidor del blog. No deja una sola gota de rendimiento al azar. Es que este nivel de microgestión subraya una lección vital. El principio del interés compuesto no se limita al capital financiero. De la misma forma que los dividendos reinvertidos generan un crecimiento exponencial del dinero a lo largo de los años, pues separar el café de las comidas para absorber más hierro, suplementar magnesio para asegurar un descanso profundo, o incluso dedicar tiempo a cultivar una amistad nacida en redes sociales, pues son pequeñas aportaciones diarias a una cuenta de bienestar futuro. Aisladas parecen insignificantes, pero componen un estado de salud robusto a largo plazo. Lo cual convierte la revisión mensual de este blog no solo en un tratado sobre dónde asignar capital en un mercado eufórico, sino en un testimonio sobre cómo el orden sistemático proporciona la mayor de las rentabilidades, que es la calma mental frente al ruido constante del mundo. Exactamente. Nos asomamos a la vida de alguien que diseña su salida de la carrera de la rata combinando las dinámicas de duopolio de Airbus, la estricta normativa de afloramiento de pérdidas de la agencia tributaria y la biodisponibilidad del magnesio antes de dormir. Todo en uno. Un ecosistema perfecto. Y esto nos deja con una reflexión final sumamente provocadora para explorar por nuestra cuenta. Porque si mañana aplicáramos este nivel de lupa implacable, este minucioso escrutinio analítico y emocional a nuestras propias decisiones del mes pasado, tanto financieras como de hábitos. Daría miedo, ¿eh? Daría mucho miedo. ¿Llegaríamos a la conclusión de que somos los gestores soberanos de nuestra propia cartera vital? ¿O descubriríamos aterrorizados que es la inercia